Bien, empecemos a grabar. Bueno, lo primero que vamos a ver son un par de definiciones. Esperen que encuentro la hoja. De algunos conceptos, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a lo que se llama numerabilidad y análisis combinatorio, que es empezar a contar los espacios muestrales finitos, ¿sí? Si ustedes se fijan en la guía, les comparto pantalla de la guía. ¿Sí? Empezamos a contar. Ya la clase pasada habíamos empezado a hacer algunas cosas y decía, bueno, ¿cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Y acá es donde empezamos a identificar, por un lado, si se pueden repetir los números o no. ¿Sí? De cuántas maneras distintas se pueden sentar 8 personas en una fila de butacas. Acá claramente es algo que podamos clonar las personas, entonces no. ¿Sí? Con las cifras, y me da toda una lista de cifras, cuántos números de 9 cifras se pueden formar. O sea, ¿cómo empezamos a contar? ¿Sí? Entonces, para eso, primero vamos a definir algunos conceptos matemáticos, ¿sí? Que nos van a ayudar a esto de contar. Algunas cositas ya vimos la semana pasada y la idea de hoy es trabajar un poquito más con esto. Tenemos, en este caso vamos a tener media hora más o menos, y el viernes vamos a profundizar en esto para ver si podemos avanzar con un gran tirón de todo lo que es la guía 2. ¿Se entiende? Ya saben, algo no se entiende, me paran, me dicen, profe, no entendí, lo puedo explicar de vuelta, eso no tengo ningún inconveniente. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a empezar. ¿Sí? Primero, lo que vamos a ver son las permutaciones. Ahí se ve bien, sí. Las permutaciones es cambiar de lugar algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, si yo permuto, el tema es este, si yo estoy permutando, estoy cambiando de lugar, no estoy repitiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permutar es, ¿cuántos somos acá? Somos 7 personas, bien. Tenemos una fila de 7 espacios numerados, ¿sí? Bueno, ¿de cuántas formas distintas nos podemos sentar? Entonces lo que vamos haciendo es cambiando de lugar los espacios de cada uno, ¿sí? De repente Enzo se sentó en el lugar 3 y yo en el lugar 2 y después cambiamos de lugar. Pero después Juan se sienta en el lugar 4 y cambia de lugar con Nicolás. Y así, bueno, de cómo es que vamos cambiando todos. El tema es que si uno empieza de forma desordenada a contar, se pierde y no sabe si hay eventos que no contó o que los contó de más. Entonces, vamos a poner el ejemplo de los números que pusimos la semana pasada y lo vamos a retomar. Yo tengo 5 lugares. ¿Sí? Bueno, yo tengo 5 números distintos. 1, 2, 3, 4, 5. La clave en las permutaciones es que no repito los números, ¿sí? Son 5 números distintos. Yo no puedo poner 2 veces el 1. ¿Se entiende? Por eso el de las permutaciones a veces en vez de los números se utilizan personas, ¿sí? O cosas que uno sabe que no repite. Cuando queremos hacer algunos eventos donde los dígitos se me pueden repetir, entonces ahí es otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no, más o menos. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces tenemos los 5 números distintos donde no repito. Entonces, lo que habíamos visto la semana pasada, que ahora lo retomo, es que para el primer lugar, yo estos 5 lugares son distintos, entonces para el primer lugar tengo 5 opciones, que son los números del 1 al 5. Una vez que elegí uno de esos 5 lugares,
Para el segundo lugar tengo 4 opciones. Para el tercer lugar tengo 3, para el otro tengo 2 y después tengo, listo. El último lugar ya lo tengo definido. Una vez que yo ya elegí los otros 4 lugares, el último lugar ya me queda definido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Y en realidad para cada una de las 5 posibilidades que yo elegí en primero, tengo 4 posibles del segundo. Entonces, en realidad a los 5 que yo tengo los multiplico por 4. O sea, acá yo voy multiplicando todos estos números. Y una de las cosas que definimos, y voy a volver a definir, es que si yo hago 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esto se escribe como 5 factorial. ¿Sí? Es multiplicar desde el 5 hasta el 1, en este caso, todos los números que hay en el medio. ¿Se entiende? Bien, esto sería 5 factorial. En realidad podemos definir n factorial va a ser n por n menos 1 por n menos 2, así hasta llegar al 2 por 1. ¿Sí? Entonces, vamos por un ejemplo. 3 factorial es 6. 4 factorial es 24. 5 factorial es 120. Y fíjense cómo empieza a crecer considerablemente, pues ya 6 factorial es 720. El crecimiento del factorial es rapidísimo. ¿Sí? 2 factorial es 2 y fíjense cómo ya 6 factorial es 720. ¿Sí? Antes, cuando no estaban las calculadoras que hay ahora, había tablas de factoriales. ¿Sí? Uno podía hacer unos cálculos como para aproximar el factorial. El aproximado de n factorial. A nosotros no nos va a interesar exactamente. Nosotros los resultados los vamos a dejar como los factoriales y punto. No vamos a escribir la expresión en decimal. Lo mismo que si utilizaríamos potencia, ¿sí? Si me queda que algo que es 7 elevado a la 14, y bueno, lo dejo como 7 elevado a la 14. Es un número, ya está. Si no voy a calcular cuánto es eso en la expresión decimal. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Esto es permutaciones. Tengo 5 lugares y quiero todas las permutaciones posibles de 5 personas en esos 5 lugares. ¿Sí? Ahora vamos a combinaciones. Las combinaciones es parecido, entre comillas, a las permutaciones, pero lo que yo tengo es 2 lugares y 5 números distintos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Digo, bueno, ¿de cuántas formas puedo, o sea, cuántos números de 2 cifras puedo armar con estos 5 ejemplos? ¿Se entiende? O sea, Siempre desde dos cifras. acá ya es distinto, porque las permutaciones es como más fácil de entenderlo. O sea, yo para este tengo 5 opciones y para este tengo 4 opciones. ¿Sí? ¿Cómo se escribe esto? Bueno, se escribe con la C de combinatoria, ¿sí? Donde yo voy a indicar la cantidad de lugares y las opciones que yo tengo. Sería el combinatorio entre 2 y 5. Van a encontrar que algunos escriben así. Esto en la facultad exacta se utiliza, ¿sí? Esta escritura también, que es la combinatoria entre 5 y 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo calculamos esto? Bueno, vamos a ver cómo, o sea, hay una fórmula para calcular la combinatoria, que vamos a ver si llegamos hoy a verlo, pero empecemos a pensarlo esto, o sea, bueno, yo para el primero tengo 5 opciones, para el segundo tengo 4 opciones. ¿Sí? Lo podemos pensar como, bueno, tengo 5 personas y yo quiero ver
en la parte de adelante, ¿cuántas personas puedo meter? O sea, ¿cuántas combinaciones de personas puedo meter? ¿Sí? Donde no me importa quién se sienta en el primer lugar y quién se sienta o sea, quién se sienta en el asiento de conductor, quién se sienta en el acompañante. ¿Sí? ¿Por qué hago esta distinción de quién se sienta en el primer lugar y quién se sienta en el segundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de esto tenemos las variaciones. Y en las variaciones yo sí distingo quién se sienta en el primer lugar y quién se sienta en el segundo. Variaciones. Combinaciones sería, bueno, tengo un auto, somos 5 personas y lo que queremos es ver de cuántas maneras, ¿sí? Yo quiero que 2 personas se coloquen en la parte delantera del coche, ¿no? O sea, de cuántas maneras hay de que se sienten 2 personas entre los 2 asientos de adelante del coche, siendo 5 personas. Entonces me da esto. Ahora, las variaciones, yo digo, bueno, quiero que se sienten las 2 personas adelante, pero lo que necesito es distinguir quién se sienta en el asiento de conductor y quién se sienta en el asiento de acompañante. ¿Se entiende la diferencia? Es como media sutil la diferencia. Esto, a la medida que avancemos con los ejercicios, van a ir distinguiendo un poco mejor. Al principio como que he dicho, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahora vamos a ir viendo. Entonces, en este caso, nosotros lo vamos a escribir así. Si hacemos combinatorias es una cosa, si hacemos variaciones es otra. ¿Se entiende o no? ¿Me sigue más o menos? Yo sé que es algo totalmente nuevo para la mayoría. Sí, Sí, sí. sí. ¿Sí? Bien. Ahora, acá, entre las personas que yo elegí, ¿sí? Yo elegí 5 personas acá, elegí 4 personas acá. O sea, me da lo mismo las que yo elegí para acá y después las que yo elegí acá. El tema es este. En las variaciones, yo los puedo cambiar de lugar, ¿sí? Y, o sea, si yo distingo que el primer lugar es el de conductor y este es el del acompañante, yo elegí una persona y después elegí otra. ¿Sí? Tengo 2 lugares, primero elijo una persona y después elijo otra. Esas son las 2 personas. Ahora, si esos 2 lugares los tengo numerados, ¿sí? Donde a mí me interesa, por ejemplo, que Enzo esté en el lugar 1 y que Rodrigo esté en el lugar 2 o al revés, ¿sí? Fíjense que una cosa es elegir 2 personas dentro de las 5 y otra cosa es elegir de esas 2 personas entre las 5, bueno, que una vaya al lugar 1 y otra vaya al lugar 2. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Si se marean, me tienen que decir, ¿eh? Porque yo entiendo que se pueden marear. Más si encima estamos de forma virtual y hay cosas que, o sea, hay expresiones que no me ven y a veces es un poco más difícil de explicar. Entonces, si ustedes se marean, me lo dicen. Dicen, no, me perdí. Listo, vemos otra forma de explicarlo. Vamos de vuelta. Combinaciones. Yo quiero armar grupos de 2 personas, ¿sí? O sea, ¿cuántos grupos de 2 personas puedo armar teniendo 5 personas? Entonces voy tomando todos grupos de 2, ¿sí? En las variaciones yo les asigno un lugar a esos grupos de 2. ¿Se entiende lo que digo? Para las O sea, ahí no importa combinaciones, si. el 1-2 es lo mismo que el 2-1, porque no me importa el lugar. Para las combinaciones, estos 2 elementos son el mismo. Es como que tiene una condición la ¿Sí? variación. Claro, para las combinaciones a mí lo que me interesa es que estén el 1 y el 2. No me importa el lugar que ocupan.
En cambio, en las variaciones, el 1,2 y el 2,1 son dos casos distintos. ¿Se entiende ahí la diferencia? Sí, ¿Sí? Es como que yo digo, bueno, voy a elegir de acá 2 personas que jueguen en un equipo. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo para que las 2 personas jueguen en un equipo? Perfecto. Y el segundo, el de variaciones, es 2 personas que juegan en un equipo, pero una de arquero y otra de delantero. Entonces tengo el doble ahí, porque tengo el doble de lugares. Ahora, si yo digo, bueno, en vez de 2, quiero 3, digo, una de arquero, uno de mediocampista y uno de delantero, ahí lo que estoy haciendo, una vez que elegí las 3 personas, las estoy permutando. O sea, las variaciones, lo que me va a dar, va a ser 2 factorial por el combinatorio. Si quieren, lo hacemos con grupos un poquito más grandes para que se entienda. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un curso de 30 alumnos distintos. Entonces, lo primero que yo quiero es de cuántos equipos de 11 puedo armar. Donde no me interesa la posición en la que juegue cada uno. Yo lo que quiero es cuántos equipos de 11 puedo armar teniendo 30 alumnos. ¿Se entiende? Entonces ahí yo voy a tener el combinatorio entre 11 y 30. Que yo lo que voy a buscar es cuántos grupos de 11 personas y no me interesa en qué posición jueguen. ¿Sí? Esa sería la combinatoria. Ahora, en las variaciones es, bueno, una vez que yo tengo todos esos equipos, yo lo que quiero es, bueno, cuántos equipos donde yo le doy el número, el dorsal de la camiseta a cada uno que son distintos. Entonces, si bien dentro de un equipo pueden estar Brian, pueden estar Rodrigo, son 2 eventos distintos si a Brian le tocó el 11 o a Brian le tocó el 1, ¿sí? O otro evento distinto es si a Brian le tocó otro número, ¿sí? Como que los voy a ir, una vez que yo tengo cada uno de esos equipos, los tengo que permutar. ¿Se entiende? Entonces, por eso es lo que nosotros decimos, que las variaciones es, bueno, encuentro primero la cantidad de combinaciones que tengo. Perfecto. La cantidad de combinaciones es esta. Ahora, para cada combinación le aplico todas las permutaciones posibles. Por eso va a ser 11 factorial. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, podemos ya empezar a definir algunas cosas. Que si yo tengo, primero vamos a decir que P tiene que ser menor que N, ¿no? Entonces, las variaciones entre P y N va a ser P factorial por el combinatorio entre P y N. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? Más o menos. o sea que para sacar la variación tenemos que sacar la combinatoria primero. Exactamente. Igual vamos a empezar a ver que nosotros podemos calcular la variación sin la necesidad de calcular la combinatoria y con eso vamos a después a tener una fórmula para la combinatoria. ¿Sí? En realidad, lo que nosotros nos va a terminar dando es que la variación entre P y N va a ser N factorial sobre N menos P factorial.
¿sí? Y esto va a ser la primera fórmula que nosotros vamos a ver. Estas fórmulas ustedes las pueden tener a mano. De hecho, lo que yo les recomiendo es que las tengan a mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son confusas. Ahora cuando escribimos, vamos a escribir la de combinatoria, van a ver que son muy parecidas. ¿Sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso. A ver. Con esto yo puedo escribir el de combinatoria. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo que la variación entre P y N me da esto de acá, yo para calcular la de combinatoria, el P factorial lo paso dividiendo. ¿Se entiende lo que digo? No. No. Nosotros tenemos esta igualdad. Yo les acabo de escribir que la fórmula para calcular las variaciones me va a dar esto. ¿Sí? No creo que hoy lleguemos a ver algunos ejemplos, pero el viernes seguro vamos a ver un par de ejemplos con estos problemas y se van a terminar de entender. Ahora, si yo estoy diciendo que la fórmula de variaciones es esta fórmula de acá, y por otro lado la fórmula de variaciones es esto, entonces yo lo que tengo es que este n factorial por n menos p todo factorial tiene que ser igual a p factorial por el combinatorio entre p y n. Entonces, ¿qué hago? Este p factorial lo paso dividiendo. Entonces me termina quedando que la fórmula de combinatoria es esto. Esa sería para sacar la combinatoria, entonces. Exactamente. Pero sale de esto de acá. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, si para permutaciones, de n elementos, dijimos que es n factorial. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos sí. Ya empezamos fuerte, ¿no? O sea, tercera clase y una piña en el medio de la cara, más o menos. Sobre todo cuando uno nunca vio nada de esto, primero que empezamos con la definición de factorial, que es algo totalmente nuevo, ¿sí? Los entiendo. O sea, a mí cuando vi esto en la facultad, también digo, ¿por qué le pone un signo de pregunta? ¿Que me lo quiere remarcar? No, está simbolizando algo, ¿sí? Lo que tenemos que entender es, ahora cuando vayamos con empecemos a ver los ejercicios y empecemos a identificar si es de combinatoria, si es de variación, por un lado, empezar a acostumbrarnos al factorial, ¿sí? Que el factorial lo que significa es multiplico todos los elementos desde ese número hasta el 1, ¿sí? Cuando uno habla de multiplicar, en realidad, ¿saben lo que es este símbolo? Sumatoria. Sumatoria, perfecto. Si uno dice, bueno, la sumatoria es de igual 1 hasta n, por ejemplo, de i, lo que hace es suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, me da eso. Así como tenemos la idea de sumatoria, donde uno suma todos los elementos, tenemos la idea de productoria. ¿Sí? Que uno lo que hace es multiplica todos los elementos. ¿Sí? Entonces, es el mismo concepto, pero en vez de sumar, voy a multiplicar. ¿Sí? Entonces, la productoria desde igual 1 hasta n me da justamente este n factorial. ¿Cuál es la idea? De que, bueno, que el n factorial
es lo que les había escrito en la otra hoja, es n por n-1 por n-2, ¿sí? Así hasta llegar al 1. ¿Sí? Con que entendamos esta idea, esta clase, vamos bien. Con que copien estas fórmulas y empiecen a dar vueltas en la cabeza, y la clase que viene con otra vuelta donde ustedes van a releer un poquito de esto, las ideas, van a terminar de entenderlo. ¿Sí? Empezar a ver que tenemos 3 tipos de eventos: permutaciones, combinaciones y variaciones. ¿Sí? Donde hay en uno que en las combinaciones no me interesa el orden y en las variaciones sí me interesa el orden de lo que yo estoy combinando. ¿Se entiende lo que digo? Me quiero quedar con esas ideas. Hoy tenemos una clase de 40 minutos, o sea, tampoco podemos hacer un montón. Pero aunque sea empezar a tener estas ideas. Y el viernes, en la primera, que es donde más fresco los agarro, vamos a meter un par de conceptos más. Y en la última, donde ya más quemados los agarro, hacemos algunos problemas, cosas que no terminamos tan quemados. Ok. ¿Sí? Yo sé que no parece muy alentador, que, o sea, de todas maneras vamos a terminar quemados, pero no les voy a mentir. Si les quedó probabilidad estadística para la última del viernes, y bueno, o sea, no les voy a mentir. ¿Se entiende? Bien. Quedémonos con esta idea, empecemos a identificar que tenemos combinaciones, que tenemos variaciones. Lo principal es que las variaciones es permutar todas las combinaciones. ¿Sí? Empecemos a asociar esos conceptos. Yo les voy a mostrar un poquito de los enunciados, ¿sí? Donde vamos a empezar a identificar esto. Acá tenemos con las cifras, tenemos 3 veces el 2, 1, 2, 3, 4 veces el 3 y 2 veces el 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Bueno, lo que tengo que empezar a identificar es dónde voy ubicando los 2, dónde voy ubicando los 3, dónde voy ubicando los 4, que algunos se me repiten. ¿Sí? Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer empezando con una vocal? ¿Sí? Con lo cual tengo que empezar primero con una vocal y después combinar todo lo demás. ¿Sí? Un entrenador de fútbol dispone de una plantilla de 7 delanteros de la misma calidad, que pueden actuar indistintamente en 3 puestos de ataque del equipo. ¿Cuántas delanteras distintas puede armar? ¿Sí? Entonces, acá, como por ejemplo el problema 5, es típico de combinaciones, porque no me interesa en qué posición está cada uno. ¿Sí? No me interesa si están de 9, si están de extremo por derecha, si están de extremos por izquierda. Yo tengo que combinar 3 delanteros. ¿Sí? Ahora, si a mí lo que me interesa es si están de 9 o si están de extremo por derecha, o si están de extremos por izquierda, y, o sea, con los mismos 3 delanteros tengo varias posibilidades. Entonces, ahí, si yo tengo que empezar a distinguir, ahí son variaciones. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden repartir 3 premios distintos? Juan, Pedro, María, Alicia y Pilar. Acá sí yo voy a empezar a tener variaciones, porque los premios son distintos. Entonces, primero voy a ver las combinaciones de tres personas y después de que a cada uno le toque un premio distinto. ¿Se entiende? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a identificar este tipo de cosas. ¿El 3 sería de permutación? El 3 es una mezcla. Después vamos a trabajarlos bien. Pero yo lo que me quiero quedar es que empezar a identificar algunas cosas. ¿Sí? No se maten ahora porque, o sea, esto recién empieza y es como que son varias cosas nuevas. Quédense con estas fórmulas, ténganlas a mano, háganse un papelito donde los tengan bien a mano y el viernes arrancamos fuerte ya con un par de conceptos y problemas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, nos vemos el viernes, queda menos de un minuto. Ahora voy a tratar de subir a YouTube los videos.
Una consulta. Sí. ¿Que el canal de YouTube tiene su nombre o cómo lo encuentro? Lo van a encontrar por el link. Ah, ok. Le voy a dejar el link directamente Ah, perfecto. con la fecha.